En sus biografías a su madre la llaman doña, etcétera, etcétera. Eso me parece... El 28 de julio de 1821 fue proclamada la independencia del Perú. A pesar de la algarabía en la capital, los realistas se mantenían fuertes en la sierra. Luego de muchos desencuentros y desmoralizado, José de San Martín se retiró de nuestro país en septiembre de 1822. No había podido consolidar la independencia. El Congreso quedó al frente del naciente Estado. Así llegamos a 1823, el año más complejo del proceso emancipador, el momento donde se puso en riesgo la empresa independentista. En esa difícil coyuntura, muchos pusieron el pecho. Estaban los altos jefes militares, de elegantes uniformes. También encontrábamos al ejército regular, es decir, a los soldados. Pero muchas veces olvidamos a otro ejército. Ese ejército de valerosos civiles, hombres y mujeres que arriesgaron su vida por la causa patriota. Uno de ellos fue un humilde pescador chorrillano. Su nombre, José Silverio Olaya Balandra. Esta es su historia. Aquí estamos acostumbrados a tener héroes, para empezar militares, ¿no es cierto? Varones, militares, varones, y cuya heroicidad, su acto heroico ha sido en combate, en guerra, ¿no? Pero la mayor parte son criollos, cultural y racialmente criollos, y entonces podríamos hablar de José Olaya como un personaje especial. Personaje nacido del pueblo, un personaje que se entrega, que hace un sacrificio y que solamente busca contribuir a la promesa de la separación política, ¿no?, de la independencia. José Silverio Olaya Balandra nació en Chorrillos. La fecha exacta de su nacimiento es todavía un misterio. Para Ismael Portal, Olaya nació en 1782, mientras que para Mariano Felipe Pasoldán y Luis Antonio Eguiguren, su nacimiento se produjo en 1795. Chorrillos, pueblo de pescadores indios, tiene como santo patrón a San Pedro. Por entonces, era también uno de los balnearios más afamados y concurridos de la ciudad. Durante el asalto a la capital en la guerra con Chile, el distrito de Chorrillos fue incendiado por las tropas invasoras. En este terrible acontecimiento se perdieron gran cantidad de documentos, algunos de los cuales, sin duda, nos hubiesen servido para reconstruir la primera etapa de la vida de José Olaya.
Chorrillos era el puerto de los patriotas, porque el puerto del Callao estaba prácticamente tomado por la escuadra realista. Chorrillos, como sabemos, era un pueblo básicamente de pescadores. En 1823, el viajero inglés Robert Proctor describió a su gente como sencilla, humilde, trabajadora y básicamente dedicada a su sustento con lo que sacaba del mar y luego comercializaba en el mercado de Lima. Cuenta Proctor también que los pescadores salían de a dos, en canoas, uno a la proa y otro a la popa. Sin duda, José Olaya era uno de estos. En ese tiempo había pesca bastante, sufrido para cargar el pescado, porque en ese tiempo se cargaba el burro, el pescado, para subir a esa playa, se llevaban unos canastos ahí al costado, ahí se metía el pescado para llevarlo al mercado. Los pescadores indios de Chorrillos vivían en humildes viviendas. Se trataban de ranchitos hechos de carrizos con techos de totora. Estaban ubicados en lo alto del barranco y al nivel de la playa. Luego de su faena en el mar, los pescadores volvían a sus ranchos junto a sus familias. Ahora sí, vayamos a la vida de Olaya. Sus padres fueron José Apolinario Olaya y Melchora Balandra, ambos chorrillanos. La pareja tuvo muchos hijos. La mayor era María de las Mercedes y el segundo, José Silverio, el futuro héroe. La familia Olaya Balandra estaba dedicada a la pesca y fue propietaria de algunas pequeñas propiedades en Chorrillos. El origen de José Olaya es muy humilde, ¿no? Es una familia chorrillana. Se plantea que son 11 hermanos los que integran esa familia. Él se dedica desde muy temprana edad a la actividad de la pesca. Sin embargo, por el mismo hecho de estar en Chorrillos, es una caleta, ¿no? Una caleta de pescadores. Él dedica toda su actividad a la pesca y parte probablemente al comercio ¿no? del producto de su actividad.
Luego de liberar Chile en 1818, José de San Martín continuó con su plan inicial, independizar el Perú, que para estos tiempos era el principal baluarte realista en Sudamérica. Su estrategia consistía en llegar a Lima por vía marítima y sorprender a las poderosas pero dispersas fuerzas realistas. En diciembre de 1820, la escuadra libertadora, al mando del escocés Lord Thomas Cochrane, se hallaba apostada frente al Callao. Los patriotas habían bloqueado la costa, desde Chilca hasta Barranca, poniendo en sobresaltos a las fuerzas coloniales. En ese escenario bélico, José Apolinario Olaya, padre del héroe, visitaba las naves de la escuadra libertadora, llegando a entablar comunicación con los patriotas. El mayor de sus hijos varones, José Silverio, secundaba su valiente y arriesgada acción. Olaya probablemente haya participado cuando llega la escuadra al mando de Cochrane, ¿no? Que en realidad tenía ventaja sobre la escuadra realista. Sorprendidos por el desembarco del ejército de San Martín, los realistas abandonaron la capital. Las tropas del virrey marcharon a la sierra, donde permanecieron ejerciendo el control de los yacimientos mineros y la producción agrícola. San Martín dejó escapar intacto al ejército del virrey La Serna. Así fue como las tropas argentino-chilenas, apoyadas por guerrillas y montoneros, entraron a Lima sin librar batalla alguna. El 28 de julio de 1821, José de San Martín proclamó la independencia del Perú desde la Plaza de Armas de Lima. El padre de Olaya falleció en 1822. Nombrado protector del Perú, el general San Martín dirigió los destinos de la recién estrenada república. Sin embargo, la mayor parte del territorio seguía bajo el dominio español. Creo que lo que hace San Martín es eso. En la medida que no controla todo el país, no controla solamente una parte, que es Lima, Ica y la parte norte, y siendo justos, la parte norte se independiza de forma autónoma, separada de San Martín. Entonces, más bien lo que hace San Martín es controlar la independencia. Esto supera las contradicciones entre una independencia concedida por fuerzas extranjeras, ¿no? Y una independencia ganada desde adentro por fuerzas patriotas.
decide como agenda principal acabar con los españoles. Ellos controlan la Sierra Central, controlan la Sierra Sur. Los patriotas cayeron vencidos en las batallas de Torata y Moquegua, libradas en enero de 1823. El desastre militar provocó el Motín de Balconcillo, que significó la caída de la Junta Gubernativa. El Congreso se vio obligado a nombrar como presidente de la República a José de la Riva Agüero. En el mes de marzo, ante la derrota concluyente de esta situación y ante la ineficacia de la Junta Gubernativa, se decide, bajo un golpe de Estado encabezado por Santa Cruz, no nombrar o exigir que el Congreso nombre a José de la Riva Agüero como presidente de la República. La figura de Olaya surge cuando todo está más bien en contra del elemento patriota. Hacia el año 1822-23, el año 1823 específicamente es un año pesimista para la causa patriota, porque se dan las batallas de Torata, Moquegua, que son derrotas del Ejército Libertador del Sur. Entonces, en ese contexto, Olaya es quien representa, ¿no? O sea, asume los riesgos de hacer una misión en condiciones totalmente peligrosas, ¿no? Teniendo probablemente la certeza de que eso le iba a costar la libertad y la vida. Riva Agüero solicitó un préstamo a Inglaterra y preparó la segunda campaña a puertos intermedios. El ejército peruano marchó al mando de Andrés de Santa Cruz. Mientras las tropas peruanas se movían en el sur, el ejército realista del centro, al mando del general Canterac, ingresaba a Lima en junio de 1823. El presidente Riva Agüero y parte del Congreso tuvieron que refugiarse en la fortaleza del Real Felipe. Una vez allí, no tardaron en producirse fricciones entre los miembros del Congreso y Riva Agüero. De otro lado, había llegado al Perú una división auxiliar colombiana al mando de Antonio José de Sucre, y esto complicó aún más el tema de la jerarquía de mando entre los patriotas. Las cosas lucían poco alentadoras. Luego de la proclamación de la independencia del Perú, 1821, el ejército patriota se encuentra en esta parte del país, pero sin embargo, en los meses posteriores empieza a presionar el ejército realista, llegando a tomar la ciudad de Lima. Y cuando el ejército patriota se va hacia la sierra, se refugian en el Real Felipe Sucre, los auxiliares colombianos y también Torre-Tagle. Y José Olaya sirve como nexo entre los agentes patriotas que están en Lima y las fuerzas que están sitiadas en el Real Felipe. Hay una suerte de dudas en torno a cuál es el camino más adecuado. ¿Ya? Ahí es donde los españoles aprovechan para retomar Lima. Ya habían venido a la costa, ya se habían paseado en los valles de Lima, los españoles habían llegado al Real Felipe, pero en esta oportunidad llegan para quedarse. Y esta sí que es una situación bastante difícil.
1823 fue un año complicado para la causa emancipadora. En el sur, las tropas enviadas a puertos intermedios por el gobierno de José de la Riva Agüero fueron derrotadas estrepitosamente. El 18 de junio de 1823, los ejércitos realistas ocuparon Lima bajo el mando del general José de Canterac. Por ello, Riva Agüero y los miembros del Congreso se vieron obligados a refugiarse en el Real Felipe. También se refugiaron allí los auxiliares colombianos bajo el mando de José Antonio de Sucre. En este contexto de incertidumbre, José Olaya arriesgó su vida para consolidar la Así fue como José Olaya, en sociedad con Juana de Dios Manrique, sobrina de Andrés Riquero, comenzó a llevar mensajes secretos. El Lo que hace Olaya es sí entrar, pero por Chacra Alta, o sea, la actual La Perla, ¿no? Por ahí sí se puede entrar y correr el camino a Lima, no por lo que hoy es la Avenida Colonial, ¿no? Que era el camino, ¿no? Porque ahí sí podía ser detenido y revisado. Pero lo que debió hacer es ir por las chacras, es decir, por Chacra Ríos, por Breña, entrar a la ciudad, acercarse y tratar de ingresar ahora sí por alguna de las puertas que estén menos vigiladas. Lo más probable es que haya sido las puertas que miran hacia el sur, no hacia el oeste, donde está el Callao, ¿no? Es decir, Cocharcas, ¿no? De repente Maravilla. Para no toparse con las autoridades españolas, Olaya recorría las murallas de la ciudad y daba extensos
Rodil. En ese trance, digamos, de la captura, él pudo deshacerse de la correspondencia que tenía arrojándolo a una sequía. Cuando lo capturan, encuentran, obviamente, ¿no?, una canasta con pescados, encontraron algunas cartas en clave y se afirma que le encontraron una escarapela. Por esos hechos es tomado preso y conducido a la presencia de Rodil, jefe realista de la fuerza española en Lima. José Olaya fue conducido a Palacio de Gobierno. Las autoridades españolas querían conocer los nombres de los vecinos limeños que se comunicaban con el Real Felipe. José Ramón Rodil intentó inicialmente comprar el silencio de Olaya con obsequios y promesas. Hasta le ofrecieron un cargo militar que él podía mantener si los patriotas triunfaban. Pero el pescador no aceptó. Luego empezaron las amenazas. Al mantenerse firme en su actitud, fue torturado. Le aplicaron 200 palazos, le arrancaron las uñas y lo colgaron de los pulgares. Sí, así como lo oyen. A José Olaya le ofrecen primero prebendas, ¿no? Probablemente por su condición de hombre del pueblo, pensaron pues que podían sobornarlo, ¿no? Le ofrecieron dinero, le ofrecieron un grado militar que incluso podía ser reconocido si el ejército patriota ganaba, ¿no? Él se negó rotundamente. A continuación, viendo que no podían doblegar su resistencia, lo torturan, lo someten a torturas pues, propias del ejército realista de la época, ¿no? Uno de ellos es presionar sus dedos entre la parte metálica de los fusiles de la época, ¿no?
Después de ser apresado por los realistas, José Olaya fue conducido hasta una celda. Allí lo combinaron a confesar, a delatar a sus cómplices. Sin embargo, él se mantuvo firme y no lo hizo. Entonces fue azotado, apaleado, incluso le arrancaron las uñas, al menos eso se cuenta. Sin embargo, no pudieron extraer confesión ninguna de él. Desesperados, los realistas trajeron a su madre a verlo a la celda, a ver si así lo conmovían. Evidentemente, la mamá de José Olaya, al verlo en ese estado, para que delatase a sus cómplices. Él se negó rotundamente a hacerlo. Sin duda, y estaba decidido a entregar su vida por la patria. La tradición popular ha puesto en boca de José Olaya la siguiente frase: si 1000 vidas tuviera, dichoso, las daría por mi patria. El fusilamiento tuvo lugar el 29 de junio de 1823. Cuando a él, cuando lo están interrogando, traen a una mujer, agente patriota, con la que él se había encontrado. Y le dicen si ella si reconocía a la persona que tenía delante de él, y él se niega, ¿no? Él dice, yo no la conozco. Luego, él dice, así me preguntaran, ¿no? Durante 1000 vidas, si yo la conozco, yo no la conocería, ¿no? Yo no la conozco.
Entonces un poco quizás ahí se ha reelaborado esa frase, ¿no? Que no niega para nada la actitud que él tuvo. Eso de si 1000 vidas tuviera, gustoso las perdería por la patria, varía en algunas versiones, ¿no? Pero digamos esa, y que demuestra, digamos, esta entrega, ¿no? Que es al final de cuentas lo que interesa en José Olaya, un personaje popular, y que refleja, digamos, toda una tendencia que debió haber, ¿no? José Olaya no debió ser el único del pueblo que estaba no solamente expectando, como muchas veces se le presenta al pueblo, ¿no? A ver en el lío de blancos, ¿no? Entre criollos y españoles, sino más bien debió estar atento para participar, cómo participar en esto. Sobre este episodio, el historiador Luis Antonio Eguiguren escribió: era el 29 de junio de 1823, el día de las grandes fiestas a San Pedro, en Chorrillos. Ese mismo día, este mártir abandonó la tierra para volar a la inmortalidad. La acción heroica de Olaya quedó grabada en la memoria colectiva. El afamado artista José Gil de Castro, quien llegó a ser primer pintor de cámara del gobierno del Perú, lo inmortalizó en un cuadro de cuerpo entero. Si bien se trata de una alegoría, no deja de sorprender, porque Gil de Castro era conocido como el pintor de los libertadores, y habían posado para él grandes personalidades como Simón Bolívar y José de San Martín. Pero con el valiente chorrillano, Gil de Castro hizo una feliz excepción. Olaya fue un héroe netamente popular. El pescador chorrillano forma parte de esa legión de mártires que hicieron un sacrificio silencioso, sabiendo que otros se llevarían las palmas y el reconocimiento. Al lado de mezquinas pugnas políticas, de deserciones, de cobardías, de cambios de bando y de tibiezas y mediocridades, apareció el sacrificio de Olaya, quien no dudó en entregar la vida por la causa de la independencia. José Olaya representa en gran medida al hombre del pueblo, ¿no? Al hombre del pueblo, al hombre más humilde, dedicado a una faena muy ruda, como es la pesca, pero que sin embargo va a participar de manera activa, directa, en el proceso de independencia. Él representa en muchos sentidos a los héroes anónimos, ¿no? A la gran cantidad de hombres y mujeres que pelearon por la independencia del país y cuya biografía no ha sido recogida por la historia. Tenía camisa blanca. En septiembre de 1823, el presidente del Perú, Bernardo de Tagle, el marqués de Torre Tagle, asignó póstumamente al patriota José Olaya el grado de subteniente del arma de infantería. El mismo decreto supremo dispuso que se le abone a su madre y a su hermana soltera el sueldo mensual de subteniente. El poeta Juan Gustavo Rose le dedicó a Olaya un bello poema llamado Pescador de Luz. Tenía camisa blanca, tenía sangre bronceada, portaba una carta blanca cruzando la madrugada. Tenía camisa blanca y el corazón encendido. La muerte lo perseguía y la mar era su nido. José Olaya, la libertad te llevaba como el viento lleva la luz a la playa. Tenía paso ligero, el corazón acerado, y decía el mensajero: el pueblo ya ha despertado. Tenía los ojos negros, hoy tiene los ojos muertos.
pero sigue apareciendo como la luna en los puertos. José Olaya, la libertad te llevaba como el viento lleva la luz a la playa. Juan Gonzalo Rose. Por eso quizás la figura de José Olaya es emblemática en el sentido de lo que representa como un héroe patrio, un mártir, ¿no? Entendiendo el concepto patria como el territorio, el terruño y amor que se debe brindar al mismo. Y su acto heroico, ¿no?, que culmina con su muerte, creo que expresa esos valores, los valores de abnegación, de desprendimiento, fuera de todo interés, apoyándose en la idea del bien común y en la defensa de los valores patrióticos. En 1928 fue creada el arma de comunicaciones del ejército peruano. José Olaya fue elegido su patrón. En la actualidad, muchos colegios del país llevan el nombre del mártir pescador, y en el malecón del distrito de Chorrillos, una bella plaza recuerda su heroísmo. Pero tal vez el recuerdo más significativo de su persona lo constituya el Sindicato de Pescadores Artesanales José Olaya Balandra de la Caleta de Chorrillos. Olaya es un gran ejemplo para contradecir a aquellos que piensan que la independencia se logró solamente con la participación de extranjeros o de grandes oficiales militares. No, no fue así. La población civil también tuvo un rol muy activo en esta gesta. Si no, miren a José Olaya, un pescador, un valiente hombre de mar que puso su vida al servicio de la patria y con ese acto se llenó de gloria para siempre. Nos vemos en la próxima.